Hola, vamos a iniciar esta segunda sesión de estéticas literarias, dedicada a la estética del romanticismo. Empezaba recordando que nuestro planteamiento no es el de una historia de la literatura. Desde ese punto de vista, está claro que hay muchos aspectos del romanticismo que escaparían a lo que vamos a tratar aquí. Autores como Wordsworth, como Shelley, como Leopardi, como Víctor Hugo, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa fundamentalmente es la estética literaria que se deriva de la poética del romanticismo. Y en ese sentido, es evidente que allí donde surge una propuesta estética más fundamentada y que ha tenido más repercusión en la historia de la literatura es en el primer romanticismo alemán, conocido también como romanticismo de Jena o de Jena. Y eso es así porque a finales del siglo XX, o basta con tener en presente el hecho de que a finales del siglo XX autores como Jean-Luc Nancy o Philippe Labart, en su famoso libro El absoluto literario, justamente vuelven a estos autores para reivindicar o para, de alguna forma, poner de relieve cómo el romanticismo habría supuesto el momento fundacional de la teoría literaria, en tanto que reflexión estética. Este libro es un libro muy recomendable, no tanto por los ensayos de los propios Nancy y Lacoue-Labart, que si bien tuvieron mucha repercusión en su momento, hoy en día son de una utilidad relativa, pero por los propios textos de los autores románticos que recogen, que son los principales textos de autores que vamos a comentar hoy, Alice, Schelling, Schlegel, que en muchos casos no hay otras traducciones, por lo cual pues es un texto, es un volumen altamente recomendable. Estos autores del primer romanticismo de Jena, una etiqueta un tanto equívoca porque en realidad coincidieron tanto en esta ciudad como en Berlín. Pues bien, estos autores comparten además la circunstancia de haber pertenecido a la generación de los primeros lectores de la crítica kantiana, lo cual nos sitúa en el punto donde dejamos la sesión anterior. La crítica kantiana, denominada por Kant, como ya mencionamos, un giro copernicano del pensamiento, había pretendido una suerte de síntesis y a la vez superación del empirismo y del racionalismo. Como los autores empiristas ingleses, Kant entiende que nuestro entendimiento recibe las impresiones sensibles del mundo como su principal fuente de conocimiento, pero a diferencia de estos autores, Kant entiende que estas intuiciones sensibles, las intuiciones que nos llegan a través de los sentidos, no bastan por sí mismas para explicar fenómenos como la causalidad u otros, como lo pretendía hacer Hume, sino que tiene que haber otros conceptos, otras categorías, otros conceptos puros del entendimiento que den lugar a ello. A diferencia de los autores racionalistas, sin embargo, Kant no entiende que estos conceptos puros, estas categorías, pertenezcan a las cosas de por sí, sino que forman parte de nuestro entendimiento. Utilizar una conocida imagen forman, por así decirlo, las gafas a través de las cuales tenemos conocimiento y acceso al mundo. Pues bien, esta propuesta kantiana sobre los límites del conocimiento del ser humano va a desencadenar toda una serie de discusiones entre sus primeros lectores y fundamentalmente hay una cuestión que está entre las más debatidas, es la cuestión conocida como la relativa al principio primero del conocimiento o Grundsatz. En la crítica de la razón pura, a partir de lo que acabamos de señalar, Kant está indagando en la hipotética relación, conexión entre entendimiento, entre los conceptos puros del entendimiento y la materia sensible, la sensibilidad. ¿Cuál es, digamos, ese nexo? La pregunta que se plantea a partir del texto de Kant es esa esquematización, esa síntesis de las intuiciones sensibles en los conceptos a través de los conceptos puros del entendimiento, ¿dónde tiene lugar? Puesto que no somos más que la serie de intuiciones sensibles que nos llegan sinetizadas a través de los conceptos puros del entendimiento, habría que preguntarse, digamos, en qué medida esa serie de intuiciones
forman un yo, una unidad. ¿Y ese yo cómo puede pensarse si tampoco tenemos una representación sensible para dar cuenta de él? Ese problema que Kant discute en el segundo paralogismo y al cual él entiende que da respuesta con la noción de unidad de percepción trascendental, es decir, hay una unidad de percepción trascendental que es donde se producen las siguientes intuiciones y no hay necesidad de pensar en un yo para dar respuesta a ese interrogante. En cambio, para los autores de su época, esa respuesta no es satisfactoria. Es necesario dar con un principio primero del conocimiento. Es necesario desenterrar, por así decir, la oscura raíz común, que es una metáfora que utiliza el propio Kant, la oscura raíz común entre entendimiento e imaginación. El problema que se plantea para los autores de la época es cómo pensar entonces ese principio primero del entendimiento, y supuestamente para pensarlo tenemos que ir más allá de los límites también del entendimiento. Para muchos de ellos, si no se puede establecer ese principio primero del entendimiento, de alguna manera todo el edificio del sistema, toda la arquitectura, todo el edificio del sistema kantiano se desmoronaría. Pues bien, a la hora de plantear este problema van a surgir dos soluciones en dos direcciones. Por un lado estarían los autores escépticos, que de entrada descartan que el ser humano pueda aspirar a remontarse mediante el pensamiento filosófico, mediante el pensamiento lógico y exclusivo, a través de la cadena de causas y efectos, hasta un principio primero del conocimiento. Entre los autores tendríamos, pues, por ejemplo, a Maimon, tendríamos autores como Schulze, y más conocido que ellos es Jacobi, que provenía ya de la Ilustración tardía, y que escribe un pequeño librito sobre Spinoza, donde fije una conversación con Lessing, en la cual, justamente, pues, trata de mostrar cómo es ilusorio pensar que a través, mediante el pensamiento filosófico, pueda uno remontarse a través de la cadena de causas y efectos hasta dar con ese principio primero del cual se deriva la explicación del conjunto, digamos, que proporcione la base o el fundamento del entendimiento, del conocimiento humano, porque necesariamente llega un momento en el que se topa con los límites de ese tipo de conocimiento, esa cadena infinita, ese infinito pernicioso, digamos, ¿no? En la reconstrucción de las causas y efectos, y a partir de ese momento el ser humano no le queda más remedio que llevar a cabo una suerte de salto mortal, de salto a través de la fe, que le permita presuponer que ese principio primero del conocimiento no es otro que un ser superior o el ser creador, la divinidad. Frente a estos autores escépticos respecto a la posibilidad de remontarse hasta el principio primero, tendríamos aquellos que, en cambio, entienden que es no solo posible, sino necesario dar con ese principio. Si la propia actividad de filosofar debe tener algún sentido, es decir, completar una tarea que supuestamente Kant habría dejado incompleta, cerrando su sistema con una formulación satisfactoria del principio primero del conocimiento que une las facultades de entendimiento y sensibilidad, pero también de entendimiento y razón. Uno de los autores es Reinhold, que ocupaba la cátedra de filosofía en Jena, del cual ya hemos hablado. Reinhold es el que está en Jena cuando Schiller llega a Jena y es el que le incita al estudio de Kant. Reinhold era el principal divulgador de la obra de Kant en esta época y él propone, digamos, una definición de ese principio primero a partir de la noción de categoría, a partir de la noción de representación, Vorstellung, de la cual se derivarían pues las nociones de sujeto, objeto y todo el resto, digamos, de facultades que forman parte del entendimiento humano. No es el momento de entrar en particularidades sobre la propuesta de Reinhold. Lo cierto es que fue muy criticada, muy discutida. Él mismo aceptó esas críticas, ofreció sucesivas reelaboraciones hasta que su obra fue cayendo en el olvido. Uno de los que criticaron su propuesta fue precisamente Fichte, que le sustituyó como en la cátedra de filosofía en Jena, cuando Reinhold la abandona para irse a Dinamarca. Y Fichte, el propio Fichte, la propuesta de Fichte es que ese principio primero de conocimiento no puede ser otro que el acto por el cual el yo absoluto se pone a sí mismo como yo limitado, confrontado a un no yo, es decir, a todo aquello que no es ese yo limitado. Intentamos aclararlo un poco. Fichte intenta explicar por qué
tenemos nos parece que las intuiciones sensibles nos llegan de un mundo exterior, en realidad ajena a nosotros, cuando en realidad lo que ocurre es que hay un yo absoluto que no se puede confundir con el yo empírico, con el yo individual. Ese yo absoluto no es más que un presupuesto lógico, porque cada vez que emite un juicio, ese juicio tiene que emitirlo alguien. El juicio presupone, como necesidad lógica, un yo, un sujeto. Y ese yo sería el yo absoluto. Pues bien, el yo absoluto se pone a sí mismo como yo limitado. Y todo aquello que escapa al yo limitado, todo aquello que el yo limitado ve como ajeno a él, es el no yo. En realidad, ese no yo forma parte también del yo absoluto. Es todo aquello que queda fuera del yo limitado cuando el yo absoluto hace el acto de ponerlo, de ponerse, en realidad. Bien, el acto del poner, del setzen, sería entonces el principio primero del Grundsatz, el principio primero del entendimiento, que Fichte intenta, digamos, demostrar plenamente en la primera versión de la doctrina de la ciencia, de la Wissenschaftslehre, del año 1794. Bien. No nos interesa tampoco entrar a discutir sobre las posibles objeciones o debilidades de la propuesta de Fichte. Lo cierto es lo siguiente. Durante mucho tiempo, la interpretación tradicional del romanticismo, en realidad hasta finales del siglo XX, hasta hace unos 20 años, la interpretación tradicional del romanticismo, la interpretación tradicional que se hacía del romanticismo, sostenía que el romanticismo, los autores del primer romanticismo alemán, lo que habían hecho era apropiarse de la filosofía de Fichte y llevarla al terreno de la poesía, de la literatura. De este modo, el yo absoluto pasaría a ser el genio creador que es capaz de crear mundos, de imponer, digamos, la voluntad de su imaginación a la naturaleza, de convertir de este modo la naturaleza, igual que el no yo, en una suerte de emanación de complemento, por así decirlo, del yo creador. Esta ha sido la interpretación vigente durante mucho tiempo sobre lo que era la poética del romanticismo. La poética del romanticismo habría sido una especie de apropiación de la filosofía fictiana en términos estético-poéticos. Pero desde hace ya un tiempo se ha cuestionado esta interpretación. Se entiende que, y sobre todo partiendo de materiales póstumos que dejaron Novalis, Schlegel y otros autores, en realidad estos autores estuvieron muy lejos de una adhesión incondicional a la filosofía de Fichte y más bien tuvieron una suerte de distancia escéptica o crítica. Fundamentalmente se debe a Manfred Frank, partiendo de los estudios preliminares de Dieter Heinrich, de haber constatado que existió esta suerte de escepticismo de los autores románticos respecto a la solución de Fichte y que su solución, digamos, o su respuesta al problema del principio primero fue otra. En este mismo contexto histórico tenemos otros autores, como por ejemplo Hölderlin, al que muchas veces se ascribe al romanticismo, es discutible, pero lo cierto es que Hölderlin, que también estudió a Fichte, que también estudió a Kant, pues nos dejó fragmentos filosóficos de una gran penetración, de una gran agudeza, donde podemos constatar, como por ejemplo el fragmento Juicio y Ser, descubierto a mediados del siglo XX, donde podemos constatar cómo para Hölderlin la pretensión de Fichte de que es posible retrotraerse a un momento de identidad plena entre el yo y no yo en la naturaleza es ilusorio para Hölderlin, porque de alguna manera el yo pensado como objeto siempre presupone un yo sujeto previo anterior y el ser siempre se desgaja en las dos, en el sujeto y el objeto que componen el juicio. Así, para Hölderlin no existiría esperanza en retrotraerse, en remontarse a ese momento de la plena identidad del yo y del no yo, de la naturaleza, sino que el yo siempre tiene que terminar constatando para su zozobra, para su sufrimiento, su enajenación, su separación precisamente de ese seno, de esa unidad originaria de la naturaleza, que para Hölderlin y para muchos otros sí habría alcanzado
los habitantes de la Hélade, de esa idealizada Grecia. Así, la obra de Hölderlin termina convirtiéndose en realidad en testimonio de ese desgarro, en testimonio trágico de ese desgarro. No otra cosa es su obra lírica, no otra cosa es su obra, por ejemplo, el Empédocles, y en uno de sus más famosos poemas, Mitad de la vida, Hälfte des Lebens, pues es justamente la expresión del desgarro del yo ante el silencio que le devuelve la naturaleza, como algo ajeno, como algo hostil, incluso si se quiere. Pues Hölderlin, por lo tanto, no habría sido plenamente un autor romántico porque no desarrolla una alternativa estética a las carencias que plantea el pensamiento filosófico, el pensamiento discursivo frente a este problema de la oposición entre yo individual y principio primero o absoluto. En cambio, los autores del romanticismo, cada uno con sus matices, con sus diferencias, sí tienen en común que plantean esa alternativa estética, por así decirlo. ¿Qué tienen en común esos autores del romanticismo? Estamos hablando de los autores que coinciden en Berlín y en Jena en los últimos años del siglo XVIII. Autores como Tieck, Rora, los hermanos Schlegel, Wallis, Schleiermacher, Dorothea Weid, Caroline Schlegel y otros autores. De ellos, sobre todo hay tres que nos interesan porque son los que más tematizan y se centran en esta problemática, que serían Schelling, que serían Wallis y que serían Friedrich Schlegel. Los tres comparten con Fichte y con el idealismo la creencia de que debe existir, necesariamente tiene que haber algo así como un principio primero, y ellos prefieren llamar un absoluto. Sin embargo, descartan la posibilidad de que sea posible remontarse hasta ese principio primero mediante los medios que tiene a su alcance el ser humano a través del pensamiento filosófico. De esta manera, se establece, por así decirlo, una suerte de tensión entre el yo individual que se siente impelido, llamado a ese absoluto, pero que asume de antemano la imposibilidad de alcanzarlo. Así, los románticos se situarían entonces, como mencionaba, una posición intermedia entre los escépticos y los idealistas, pero no sería erróneo a todas luces identificar a los románticos con los idealistas. Vamos a ver un poco más cómo se concreta este posicionamiento del primer romanticismo en cada uno de los tres autores. En el caso de Schelling, que es propiamente un pensador, un filósofo, a diferencia de Wallis y Schlegel, que alterna la literatura con la filosofía. En el caso de Schelling, que fue un lector apasionado de la crítica del juicio de Kant. En aquella obra de Kant, recordemos, se proponía que el juicio estético, el juicio de lo bello, y el juicio teleológico de la naturaleza proporcionaban dos posibles formas de acuerdo, de puente, entre el entendimiento y la razón, entre el entendimiento y la sensibilidad, justamente, ¿no? En el caso de la contemplación de la belleza y en el caso de que yo anticipo un fin para la naturaleza sin asignárselo de forma objetiva, pues había la posibilidad, digamos, de propiciar una suerte de acuerdo, de encuentro, de puente, de mediación entre ambas facultades. Pero Schelling va a ir un paso más allá, según sus propias palabras, él va a llevar a Kant, va a completar, digamos, las conclusiones de Kant con sus necesarias premisas, y en dos textos, sobre todo, que es el sistema del idealismo trascendental y la filosofía del arte, hace el siguiente planteamiento. Schelling se fija en el organismo natural y en la obra de arte bella. Así como el organismo natural parece responder a una cuidada organización, porque todas sus partes están mutuamente relacionadas entre sí y no puede existir el conjunto sin cada una de esas partes, y por lo tanto, en lugar de responder a la ciega determinación de las leyes naturales, parece que está compuesto, organizado con un fin último. Por lo tanto, en el conjunto de la naturaleza nos ofrece una formación, un objeto que parece que ha sido construido, organizado con un fin último. Por el otro lado, en el caso de la belleza artística, tenemos un artefacto que, a pesar de que ha sido construido evidentemente por manos humanas y a través de una intención humana y con una voluntad humana y con una finalidad humana, sin embargo,
justamente a lo que aspira, como ya decía Kant, era a producir la impresión de lo natural. Aquello que digamos, que responde, es capaz de producir el efecto de la belleza en la medida en la que produce en nosotros la ilusión de lo natural. Entonces tendríamos, por un lado, en el caso del organismo, una naturaleza que parece escapar a los límites, digamos, a la ciega determinación de la materia natural, y en otro caso tendríamos un producto humano, un producto artificial, que parece, digamos, escapar también a los fines, a los límites de la razón y emular la naturaleza. Entonces, tanto en el caso de la belleza artística como en el organismo, lo que se nos estaría mostrando es ya no solamente un puente, ya no solamente un acuerdo entre lo sensible de la naturaleza y lo inteligible de la razón, lo que decía Kant, sino a través de la intuición intelectual, un atisbo de ese principio primero que unifica ambas facultades. Es decir, esta es una noción muy importante, la de intuición intelectual, porque es una contradicción en sus términos. En principio, la intuición no puede ser intelectual, es una intuición sensible. A través de la intuición intelectual, el organismo y la obra de arte nos permite eso, intuir, aproximarnos siquiera parcialmente a ese principio primero de conocimiento. Así que el arte, de pronto, tiene un protagonismo especial. El arte supera incluso el pensamiento filosófico, porque allí donde el pensamiento filosófico topa con su límite, como ya decía Jacobi, topa con su límite, pues allí el juicio estético, en el caso de Schelling, que a diferencia de Kant ya se refiere exclusivamente al arte, no a la naturaleza, el juicio estético es capaz de llevarnos un paso más allá. No de alcanzar tampoco el principio primero, porque eso es imposible, pero sí de acercarnos al menos un poco más a través de la intuición intelectual. Tendríamos entonces lo que consigue la belleza artística es superar el dualismo entre identidad y diferencia en lo que llama Schelling la indiferencia que se alcanza a través de este caso de la belleza artística. Y este esquema, identidad, diferencia, indiferencia, como superación de ambas, lo va a repetir Schelling después en las sucesivas formulaciones en su filosofía del arte, en la obra de 1802, para distinguir las diferentes épocas del arte, en la historia, las diferentes artes entre sí, dentro de la poesía, los diferentes géneros literarios. Por ejemplo, la tragedia sería la indiferencia entre la diferencia de la épica y la indiferencia de la lírica, y así sucesivamente. Bien, esta sería entonces de la manera en la que Schelling justifica que a través del arte, a través del juicio estético, tenemos una aproximación al principio primero del conocimiento, al absoluto, a la unidad profunda entre entendimiento y sensibilidad. Tendremos un acercamiento que nunca es una apropiación plena, que eso está claro que queda descartado. Después de estas dos obras, del sistema del mundo trascendental y de la filosofía del arte, la obra de Schelling va por otros derroteros que no nos interesan, pero digamos que se olvida de estas veleidades románticas, por así llamarlas. En segundo lugar, tenemos a Novalis, que en realidad se llama Friedrich von Hardenberg, un autor que murió prematuramente. Muchos elementos de su vida, como el hecho de que muriera de tuberculosis, se enamoró de una joven que era casi una niña, Suzette von Gunther, de la cual se prometió, pero que falleció muy prematuramente también y que inspiró sus himnos a la noche. Muchos de esos elementos, el hecho de que en su viaje, en su novela Heinrich von Ofterdingen aparezca el motivo del sueño, el motivo del viaje, etcétera, etcétera, pues, como digo, muchas de estas circunstancias contribuyeron a que se convirtiera Novalis muy pronto en el paradigma de la figura de lo que se suponía que debía ser un poeta romántico. Sin embargo, es posible fácilmente pues, desmentir muchos de estos tópicos, aunque nosotros nos vamos a centrar no tanto en lo biográfico de Novalis, que no nos interesa tanto, como en su propuesta estética. Novalis, muy pronto, siendo muy joven, pasó por Jena, cuando estaba dando clases ya allí, Fichte acudió a sus clases. Como resultado de ese encuentro con Fichte, escribió una colección de fragmentos conocidos como los estudios sobre Fichte, que están traducidos en esta
edición de Robert Canet en ACAL, fácil de encontrar. Y en esta serie de fragmentos, un Novalis muy joven, antes de haber escrito Los signos de la noche, La cristiandad de Europa, Enrique de Ofterdingen, Los signos de la noche, antes de haber escrito todas sus obras más conocidas, se confronta con la filosofía de Fichte y con una increíble capacidad, digamos, agudeza y penetración para llegar a las últimas motivaciones de la filosofía fichteana, plantea una serie de objeciones que abundan en esta reserva de Fichte respecto a la solución, Novalis respecto a la solución que da Fichte y a su principio primero. Novalis comparte con Fichte la idea de una intuición intelectual. Tiene que existir una suerte de mecanismo, intuición intelectual. Esto es Fichte el que lo propone, tanto Schelling como Novalis lo hacen suyo también. Una intuición intelectual nos permite vislumbrar siquiera parcialmente aquello que escapa a los límites del pensamiento más lógico, más discursivo. Ahora bien, a diferencia de Fichte, Novalis no piensa que esa intuición intelectual nos permita acceder sin más a ese absoluto, tienda una suerte, digamos, de puente que nos deposite en ese absoluto, sino que la intuición solo sirve para que constatemos hasta qué punto ese absoluto escapa a los límites de lo que podemos entender. Y así, como si fuera un negativo o el reflejo de un reflejo, tenemos una impresión de lo que es ese absoluto, pero solo por la vía negativa, por la vía de aquello que se nos escapa. Y en un segundo momento, después de constatar todo aquello que no podemos alcanzar, pues de manera indirecta, como el conjunto de todo aquello que escapa a nuestro entendimiento, tenemos una suerte de intuición, de idea, de ese absoluto. Es un proceso en dos pasos, en dos saltos. En primer lugar, nos damos cuenta de que no podemos alcanzar ese absoluto, y en segundo lugar, todo aquello que se nos escapa conforma una suerte de perfil, de figura, que nos permitiría de forma negativa intuir ese absoluto. Ese procedimiento, que se llama ordo inversus, que juega con la etimología de la reflexión con el reflejo, pues es una idea muy aguda, muy penetrante, que desarrolla Novalis en algunos de estos fragmentos, de estos estudios sobre Fichte. Y en otros de ellos también pues dice que si esa intuición intelectual se aproxima al absoluto, tiene que hacerlo necesariamente a través del lenguaje poético. La teoría de los signos y del lenguaje de Novalis parte de que en el signo mismo se produce también esa indiferencia entre objeto y sujeto, entre yo individual y absoluto, y que por ello, igual que se puede presumir la existencia de un lenguaje divino en la naturaleza, en el uso de los signos del lenguaje, pues también a través de la poesía podemos emular ese procedimiento, ese funcionamiento, y de esa manera hacernos una vaga idea, una idea aproximada del absoluto. Pero siempre de forma mucho más escéptica, mucho más modesta de lo que pretendía Fichte en su doctrina de la ciencia. Después de estos escritos de juventud, el estudio sobre Fichte, tenemos también la correspondencia de Novalis con Schlegel, donde ambos comparten su escepticismo respecto a la filosofía de Fichte, que va haciéndose cada vez mayor con el paso del tiempo. Novalis no tuvo una participación directa en el círculo de Jena, salvo a través de su amigo Schlegel. Novalis, sin embargo, sí que entregó varias colaboraciones a la revista Atheneum, la revista que editaban Friedrich y August Wilhelm Schlegel, la revista señera del romanticismo, que solo publicó 6 números, pero que bastaron para que hiciera época. Una revista en la que los autores publicaban, los autores del círculo de Jena, colaboraban sin firmar los textos, lo cual ha dado muchas dificultades a la hora de identificar la autoría de cada uno de ellos. Esta autoría colectiva, por supuesto, y este trabajo en equipo, por así decirlo, también desmiente la idea más estereotipada acerca de la individualidad del autor romántico. Y, bueno, pues entre esas colaboraciones que, sin firmar, que entregó Novalis a Atheneum, hay varias colecciones de fragmentos. La importancia del fragmento para el romanticismo empieza a poder entenderse mejor a partir de lo que estamos diciendo, porque el fragmento implica la idea de por sí, digamos ya, de entrada, presupone la idea de una ausencia, de todo aquello que queda fuera de lo que cae dentro del fragmento. Así, con el fragmento se instaura una suerte de dialéctica entre lo limitado y lo ilimitado,
entre lo condicionado y lo condicionado, entre lo individual y lo absoluto. De ahí la querencia especial del romanticismo por el fragmento, las famosas colecciones de Friedrich Schlegel, también para Atheneum y el Lyceum, y otros muchos autores románticos que también lo ensayaron. Una de las colecciones de fragmentos más conocidas de Novalis se llama Pollen, Blütenstaub, y en ella pues encontramos algunos fragmentos muy elocuentes. Por ejemplo, el primero de ellos que reza, buscamos en todas partes lo incondicionado, pero encontramos solo cosas. O si no, también tenemos el fragmento 73, donde se nos habla de la poesía como mediadora entre el yo limitado y el absoluto. Tenemos otros fragmentos donde se nos habla de este procedimiento precisamente de la aproximación indirecta al absoluto. Y, en fin, y varias formulaciones también respecto a la intuición intelectual y al alcance de la intuición intelectual. Bien. El tercero de los autores que nos interesa los románticos frente al principio primero del conocimiento. Aquí ha salido un poco descompuesta la imagen, pero tendríamos en la columna de la derecha Schelling y su filosofía de la identidad. En el centro, Novalis con su intuición intelectual, su ordo inversus. En la columna de la izquierda, Schlegel con el principio recíproco y la ironía. Schlegel publicó en 1695 un libro con el que se hizo relativamente conocido, que es sobre el estudio de la poesía griega. En ese momento Schlegel, como filólogo, mantenía su adoración a la literatura y el arte clásicos como modelo de perfección y de belleza. Escribe este estudio sobre el estudio de la poesía griega, donde contrapone la literatura griega a la moderna en una visión claramente decadentista, por así decirlo. Es decir, que después de ese dechado de perfección que fue el arte clásico griego, solamente habría podido haber, digamos, un proceso de degradación, de decadencia. Pero cuando ya había entregado el texto de imprenta, cayó en sus manos el texto, el texto de Schiller sobre poesía ingenua y poesía sentimental, publicada el mismo año que las cartas sobre la educación estética del hombre. Un texto, el de Schiller, que también responde a su confrontación filosófica de sus años con Kant, en la cual se desprende una visión de la historia del arte y de la literatura, es donde, si bien se reconoce que el arte clásico griego fue aquel en el que se alcanzó de forma más notoria el ideal de perfección de lo bello, sin embargo, se entiende que frente a ese arte clásico, el arte moderno, es un arte que presenta claras carencias con respecto al clásico, pero también ciertas virtudes, ciertas conquistas, ciertos hallazgos que escapan inevitablemente al ámbito del hombre, del individuo de la Hélade clásica. Así, hablar de un arte ingenuo, del arte clásico, donde existe la posibilidad de alcanzar una reproducción perfecta de la naturaleza en toda su belleza, pero donde todavía no aparece la instancia de la interioridad espiritual del ser humano confrontado ante los dilemas morales, el temor a la muerte, etcétera, etcétera. Esa dimensión espiritual solamente aparece con el individuo moderno y que, en consecuencia, le lleva al individuo moderno a desarrollar y a proponer una literatura que sea consecuente con esa imagen del ser humano. Así, igual que es absurdo esperar de poeta homérico, de autor clásico, que plantee los dilemas propios del individuo moderno, también es ilusorio esperar que el individuo moderno sea capaz de reproducir ese modelo de belleza, de perfección de belleza propio de la poesía clásica. De esta manera, Schiller reedita, pero a la vez reedita la discusión, la antigua querella entre los antiguos y los modernos de la poesía francesa, pero llevándola a una nueva dimensión. Cuando Schlegel lee el texto de Schiller,
automáticamente, digamos, es convencido por él, le convence ese texto, repara en su error al no haber apreciado las virtudes de la literatura moderna, cuando lo cierto es que el propio Schlegel ya reverenciaba en ese momento autores como Shakespeare, lo cual no encajaba exactamente en su clara división en su clara confrontación entre una antigüedad idealizada y una modernidad decadente, y escribe una introducción sobre el estudio de la poesía griega, una introducción que buena parte contradice, desmiente algunas de las tesis sostenidas en su libro. Y a partir de ese momento, del 95, se produce ya el vuelco, el giro, hacia una revalorización de lo moderno que se va a denominar lo romántico. Romántico, para los propios románticos, no es la literatura que ellos están llevando a cabo, sino que es todo aquello posterior a la antigüedad grecolatina. Tanto que romántico, romantisch, proviene de lo románico, romanisch, y por lo tanto son todas las literaturas romances que han seguido la latina, cada una con sus respectivas tradiciones literarias, ¿no? Pues, así que en ese sentido, pues desde el Cancionero de Petrarca, la Divina Comedia de Dante, el Decamerón de Boccaccio o el Quijote de Cervantes serían obras románticas. Bien. Antes, sin embargo, ya de plantear esta definición de la literatura romántica en sus propios fragmentos para el Ateneum, la conversación sobre poesía y otros textos, Friedrich Schlegel lleva a cabo una reseña de una novela que escribió Jacobi. Jacobi, ese filósofo que hemos dicho que escribió el librito sobre Spinoza, planteando su escepticismo respecto a la posibilidad de alcanzar el principio primero del conocimiento, escribió una novela, Voltemar. Y Schlegel hizo una reseña de esa novela, criticándola, pero a la vez también se refiere en su reseña al libro de Jacobi sobre Spinoza, es decir, al pensamiento de Jacobi en general. Y allí Schlegel se posiciona claramente, es decir, coincide con Jacobi en que es ilusorio la pretensión de alcanzar mediante el conocimiento lógico discursivo el principio primero del conocimiento, en eso está de acuerdo con Jacobi, pero critica en Jacobi la concesión para hacer el salto mortal, porque con eso se estarían contraviniendo ya lo que debe ser, digamos, el oficio del filósofo. Estaría traicionando, digamos, las propias reglas, digamos, de lo que se supone que debe ser el filosofar. Así, frente a un principio primero del conocimiento, Schlegel propone lo que él llama un principio recíproco. Es decir, no tanto aspirar a alcanzar un único principio, digamos, como fundamento de todo el conocimiento humano, sino ensayar diferentes posiciones, por así decirlo, en torno a ese principio único, que den cuenta de la relación recíproca entre el yo individual y el absoluto. De esta manera, digamos, se descarta tanto la entrega a un único principio de conocimiento como la renuncia total, digamos, a la existencia de ese absoluto. Ni la fe ciega en la posibilidad de alcanzar ese absoluto, ni el negar totalmente la existencia de ese absoluto. En lugar es un pensamiento que vaya proponiendo diferentes posibilidades de principio en torno a ese hipotético absoluto. Y eso que llama, digamos, Schlegel principio recíproco es lo que se va a ir después articulando en su propia propuesta estética. Bien. ¿Cuál es la mecánica a través de la cual se lleva a cabo esa serie de propuestas de principios consecutivos en torno al principio absoluto? Esa mecánica es la que Schlegel va a denominar ironía romántica. ¿Cuál es el lugar idóneo en el que se lleva a cabo esa ironía como mecanismo de propuesta y destrucción consecutiva de principios? Es la obra de arte, es la obra literaria. Es en el interior de la obra literaria donde digamos, la alternancia entre lo real y lo ideal, entre la propuesta constante y el desmentido constante de puntos de vista de interpretaciones del mundo de sentidos, puede hacerse de forma mucho más idónea en el discurso filosófico como tal, articulado de forma sistemática. Así, podemos leer algunos fragmentos suyos en el Lyceum y en el Ateneum.
el fragmento 238 del Ateneo, donde dice: hay una poesía cuyo principio de fin es la relación de lo ideal y lo real, por lo cual esta poesía debería llamarse poesía trascendental, por analogía al lenguaje filosófico artificial. Aquí Schlegel está estableciendo una analogía entre la filosofía trascendental y la poesía trascendental. Si la filosofía trascendental desde Kant se ocupa de las condiciones del conocimiento, las condiciones a través de las cuales se produce el conocimiento, la poesía trascendental se ocuparía, a través del lenguaje poético, las condiciones a través de las cuales se puede producir la propia poesía. Esa sería la poesía romántica. Y entonces, dentro de la propia obra se convierte en una cuestionadora de sus propias condiciones de existencia. Igual que Kant cuestiona las condiciones de la propia filosofar, la obra poética romántica cuestiona sus propias condiciones de existencia. Entonces, la forma de cuestionar es la siguiente. Primero, al confrontar lo real y lo ideal y mostrar cómo lo ideal muchas veces se queda en pura intención y naufraga frente a lo real, aparece la sátira. La sátira satiriza la pretensión de verdad que no termina alcanzando su cometido, que naufraga. Como sátira, comienza con la absoluta diferencia de lo ideal y lo real. Flota como una elegía en el medio y termina como un idilio, con la absoluta identidad de ambos. Así tendríamos que se pasa de la sátira a la elegía, cuando se lamenta precisamente, se pasa, digamos, de ridiculizar las pretensiones de lo ideal a lamentar el naufragio de lo ideal en lo real y finalmente a que se produzca la plena identidad entre ambos, en forma del idilio. 3 géneros. Sátira, elegía y idilio. 3 géneros en complementariedad, apuntando ya cómo el romanticismo va a buscar el ideal poético del romanticismo no se va a identificar con un género, sino con el género de los géneros, aquel que pueda llevar a cabo la plena poetización del mundo. Al final va a ser la novela. Así como se le daría poco valor a una filosofía trascendental que no fuese crítica, que no presentara lo producente con el producto y que en cierto modo tuviera una característica del pensamiento trascendental, así esta poesía debería reunir los materiales trascendentales, no poco frecuentes en los poetas modernos, y los ejercicios de una teoría poética de la facultad de poetizar, con la reflexión artística y la autorreflexión. Bien. Y si por lo tanto es en el artefacto de la obra artística donde se lleva a cabo este cuestionamiento de las propias posibilidades de la obra, la manera en la que lo hace es a través de la ironía. Si leemos el fragmento 108 del Lyceum, la ironía socrática es la única simulación enteramente involuntaria y, sin embargo, enteramente reflexiva. Es tan imposible fingirla como develarla. Para quien no la posee, permanece como un enigma incluso tras la más abierta declaración. En ella todo debe ser burla y seriedad, todo lealmente sincero y todo profundamente disimulado. Nace de la unión del sentido del buen vivir y el espíritu científico, del encuentro entre la perfecta filosofía natural y la perfecta filosofía técnica. Contiene y provoca un sentimiento del irresoluble conflicto entre lo incondicionado y lo condicionado, de la imposibilidad y necesidad de una plena comunicación. Es muy importante esta última frase, el hecho de que la ironía provoca un sentimiento del irresoluble conflicto entre lo incondicionado y lo condicionado, de la imposibilidad y necesidad de una plena comunicación. Es decir, lo que hace, a fin de cuentas, Schlegel es tomar la ironía socrática, deja de ser un procedimiento discursivo, dialéctico, que intenta sencillamente llevar al interlocutor a una postura final y lo lleva a una dimensión trascendental, donde se convierte en un mecanismo que interroga la misma certeza filosófica, la misma, digamos, interroga las propias posibilidades de conocimiento del individuo. La ironía es un mecanismo que gira en torno al absoluto, asumiendo su existencia, pero asumiendo también la imposibilidad de alcanzarlo. Y la única forma que tiene directa, negativa, de aproximarse a él, es ir mostrando solamente
cuán precarias, contingentes y limitadas son cualquiera de las posturas y posiciones y visiones que pueda alcanzar el yo individual. Así como para Novalis el absoluto se alcanzaba de manera negativa o indirecta a través del ordo inversus, como la constatación de todo aquello que no se podía alcanzar nunca, como un doble reflejo, en Schlegel, la ironía nos permite, a través de la destrucción indefinida, ilimitada de cualquier postura asumida por el yo individual, de forma indirecta, también aproximarnos a un absoluto que se asume de antemano inalcanzable, porque las posturas que deben destruirse para alcanzar ese absoluto finalmente son infinitas y, por lo tanto, el mecanismo de la ironía nunca llega a término. Eso será lo que criticará precisamente Hegel de la ironía romántica. Muy bien. Este planteamiento de lo que se puede llamar una reflexión estética, porque lo que plantea Schlegel es que la obra se convierte en su propia crítica. A través de un proceso de reflexión estética, la obra plantea sus propias condiciones de existencia y de esa manera pues, se convierte en el comentario a la propia obra. Se difuminan así los límites entre la creación poética y la crítica literaria. La obra poética se acerca a la crítica y la crítica a la obra poética. Todo esto Schlegel no lo va a plantear sencillamente en forma de fragmentos más o menos crípticos o difíciles de desentrañar, sino que lo va a llevar a la práctica con un género creado por él mismo, acuñado por él mismo, que responde al nombre de caracterización. Esta caracterización sería una suerte de reseñas de libros o de autores, donde se pretende justamente someter estos libros, estos autores, al criterio de la reflexión estética y de la ironía. Mostrar cómo esta concepción de la obra como crítica de sí misma no es sencillamente una mera abstracción, una postura teórica, sino que efectivamente permite llegar a desentrañar y a entender muchas obras de su tiempo y también de tiempos anteriores. Tal vez la caracterización más famosa que hizo Schlegel fue su caracterización, la novela Wilhelm Meister de Goethe. Desde luego, Goethe no es un autor romántico, consideraba el romanticismo una enfermedad y su novela Wilhelm Meister tampoco lo es. Es una novela de formación, es el paradigma de la novela de formación. Pero los autores románticos, y en especial Schlegel, quisieron apropiarse de esta novela en clave justamente de esta estética, de la reflexión y de la ironía. Así como también lo hacen con obras antiguas, con obras anteriores, como por ejemplo El Quijote. El Quijote para Schlegel era una clara ejemplificación de la ironía romántica, porque desde el momento en que el lector ve como Alonso Quijano parte de una concepción ideal, el mundo de caballerías, y naufraga en la realidad de la España de su tiempo, pues esa destrucción, digamos, ese paso de la sátira a la elegía que decíamos, ¿no? Esa destrucción de creencias, pone en marcha el dispositivo irónico y no se puede tener ahí. Así que será inevitable que el lector también sospeche a continuación de cualquier otra construcción, interpretación de la realidad que pueda plantearse en la novela o que pueda plantear él mismo como lector en respecto a su mundo. Pues igual que se plantea esta interpretación del Quijote, ocurre con la novela Wilhelm Meister de Goethe, donde se cuenta la historia de un joven que se forma primero como actor de teatro y bueno, se siguen todos los pasos de su formación, de su encuentro en diferentes ambientes, de su formación también como artista, como intelectual. Y lo que plantea Schlegel es que si uno analiza la obra desde la relación entre el todo y cada una de sus partes, como artefacto, justamente como artefacto que se cuestiona a sí mismo, enseguida se puede llegar a entender, según él, que la obra lo que plantea en realidad es una reflexión sobre la propia actividad creativa, sobre la propia actividad poética. Ya no solo en los diálogos que tiene el protagonista donde se habla del arte, sino que la propia estructura, la propia forma de la novela, lo que hace es plantear esa reflexión. Así, por ejemplo, no es casual que la obra que representa en un momento determinado la compañía donde está Wilhelm sea el Hamlet, teniendo en cuenta que en el propio Hamlet
hay un teatro dentro del teatro, se representa una obra donde se está haciendo una analogía con lo que pasa en la trama de Hamlet. Claro, al aparecer en la novela de Goethe una obra en cuyo interior hay otra obra, ese proceso especular digamos, donde la obra, el texto se cuestiona a sí mismo, se prolonga, digamos, hasta el infinito. Y se muestra como el propio artefacto de la obra lo que propone es una interrogación de sus propias condiciones de existencia. Aquí, claramente, digamos que hay una cancelación de toda univocidad de sentido a la hora de interpretar un texto. En un fragmento aparecido en el último número de Ateneo sobre la incomprensibilidad, habla precisamente Schlegel a propósito de cómo la incomprensibilidad es la condición necesaria de la comprensibilidad. A partir de ahí, digamos, no existe un lenguaje unívoco que nos muestre el sentido último de un texto. No hay ninguna instancia autorial que sea capaz de determinar el sentido último, porque todos esos sentidos son potencialmente destruibles mediante el mecanismo de la ironía. Tampoco, en consecuencia, la instancia autorial, el propio autor, tiene la última palabra respecto al sentido de una obra. Y aquí se muestra otro factor de enorme modernidad de la estética romántica. El mostrar, digamos, el ir contra la falacia autorial. En la reseña, en la caracterización del Wilhelmeister, se dice explícitamente: toda obra sabe más de lo que dice. Toda obra sabe más de lo que dice, haciendo referencia a cómo es posible el crítico, digamos, la obligación del crítico es precisamente mostrar cómo ese desborde de sentido de la obra respecto a aquello que aparentemente parece querer decir. Bueno, para ir terminando, justamente esta dimensión cuestionadora de interpretaciones unívocas en el romanticismo hizo que cierto pensamiento de la deconstrucción, como Paul de Man, a finales del siglo XX, pretendiera llevar la ironía romántica a las aguas, o al molino, mejor dicho, de la deconstrucción. Y esta postura de Paul de Man, la de convertir la ironía romántica en una suerte de nihilismo incondicional, en una sencilla maquinaria de destrucción de logos, sin más, ¿no? Digamos que es algo que aspira también la deconstrucción a desmontar cualquier propuesta unívoca, logocéntrica, impositiva a través de los márgenes del texto. Esta interpretación ha sido criticada por el propio Manfred Frank, porque hay que tener en cuenta que para el romanticismo sí existe en todo momento un absoluto. Otra cosa es que este no pueda llegar a ser constatado y afirmado, pero no se puede negar. Es incluso una condición necesaria para mantener esa dialéctica, esa tensión entre el individuo y el absoluto que recorre y atraviesa todo el romanticismo. Con esta exposición espero haber mínimamente mostrado un poco que la estética del romanticismo se aparta bastante de lo que es de muchos de los componentes que suelen asociarse a ella, al romanticismo como un movimiento irracionalista, reaccionarios. En parte son componentes que sí que se deben asociar al romanticismo, pero al romanticismo más tardío alemán, el romanticismo de Heidelberg y a partir de 1810, pero no en este primer romanticismo, que es el que tiene una propuesta teórica y estética más potente y más interesante para nosotros. Y espero también haber mostrado que no es solo pura especulación teórica lo que aquí he intentado explicar, sino que se puede llevar y que se debe llevar, de hecho, a la concepción de la obra de arte, de cómo se concibe la obra de arte en la modernidad. De hecho, esta noción de la obra de arte como un mecanismo autocuestionador y autorreflexivo va a ser ya el que va a acompañar a las vanguardias, la noción de la obra de arte de las vanguardias y del siglo XX. Es, por tanto, de una enorme importancia. Bien, a partir de aquí, el siguiente paso sería ya, digamos, la crítica que se hace a esta estética del romanticismo, a esta ironía romántica por parte de Hegel y la propia propuesta estética que hace Hegel en sus lecciones sobre estética, de lo que nos ocuparemos el próximo día. Hasta entonces, un saludo.